Te juro que no soy celoso. Ni controlador. Ni paranoico. Si alguien me hubiera dicho hace un mes que me iba a pasar esto, me habría reído en su cara. Pero ese martes, al volver a casa un poco antes de lo habitual, lo vi. Lo vi con mis propios ojos y me costó segundos, no, minutos, procesar lo que estaba pasando. Mi casa. Mi salón. Mi sofá. Y un tipo con los pantalones medio bajados, saliendo por la puerta trasera como si lo persiguiera la policía. Ni siquiera pude verle bien la cara, porque llevaba una gorra puesta y salió a toda velocidad. Pero eso no fue lo peor. Lo peor fue verla a ella. A Laura. Mi mujer. De pie, con la camiseta arrugada, sin sujetador, mirando hacia mí con una expresión que no se me va a olvidar jamás, mezcla de sorpresa, culpa y algo más que no supe identificar. Miedo, tal vez. Álvaro. No es lo que piensas, dijo. La frase más absurda del universo. Ni ella se la creía. No dije nada. Me quedé quieto. Con la bolsa del súper en una mano y las llaves en la otra. El sonido de los hielos derritiéndose en el suelo era lo único que rompía el silencio. No me puse a gritar. No rompí nada. Solo dejé la bolsa, cerré la puerta, bajé las persianas del salón y me fui a la habitación. Me senté en la cama sin saber si reírme o vomitar. No era por el tipo. Ni siquiera por la traición en sí. Era por el teatro. Por lo absurdo de la escena. Porque un día estás pensando en si pagar el seguro del coche en 1 o 2 cuotas, y al siguiente estás viendo como otro hombre se sube los pantalones en tu casa mientras tú aún llevas puesta la chaqueta de la oficina. No la confronté ese día. No tenía ni fuerzas. Ni ganas. La escuché llorar fuera, moquear, mandar mensajes frenéticos. Pero no salí de la habitación. Cenó sola. Durmió en el sofá. Al día siguiente, se fue al trabajo como si nada. Pero yo ya no era el mismo. Algo dentro de mí se había roto. Algo que no iba a arreglarse con una conversación, ni con una disculpa, ni con un es que me sentía sola. Y no fue casualidad. No fue una vez y ya. Eso lo supe después. Pero en ese momento, lo único que sabía era esto, algo que llevaba años construyendo se había caído en 5 segundos, y ahora tenía que decidir si recogía los pedazos, o si los dejaba tirados y prendía fuego a todo. A la mañana siguiente no sonó la alarma. Me desperté solo, sin que Laura me dijera que el café estaba hecho ni que tenía que darme prisa porque íbamos justos para llevar a la niña al cole. Solo. En la cama. Con la almohada de ella vacía. Fui al baño, me lavé la cara sin mirarme al espejo y después bajé a la cocina. No estaba. Ni su bolso, ni su chaqueta, ni su coche en la calle. Se había ido temprano. Supongo que no quería verme. Y yo tampoco quería verla a ella. La rutina me salvó de tener que pensar mucho. Preparé el desayuno de mi hija, la llevé al colegio como todos los días y me fui al trabajo con el piloto automático. Durante el trayecto no puse la radio ni miré el móvil. Todo el camino estuve repitiéndome la misma pregunta una y otra vez, sin respuesta, ¿quién era ese tío? No lo reconocí. Ni del barrio, ni del trabajo, ni de su entorno. Me sentía como un imbécil, porque en ningún momento se me pasó por la cabeza que ella pudiera estar con otro. Nunca revisé su móvil, nunca dudé de sus salidas, nunca le pregunté más de lo necesario. Me comporté como un marido tranquilo, de esos que confían porque piensan que todo está bien. Y ahora tenía esa imagen clavada, la puerta abierta, el tío corriendo, y ella con esa cara de haber sido pillada en medio de un crimen. Cuando volví a casa por la tarde, todo estaba en su sitio. El salón limpio, los cojines acomodados, el olor a ambientador barato encubriendo el ambiente.
Ella estaba en la cocina, haciendo como que preparaba algo. Me saludó como si nada. Hola, dijo. Le respondí con un hola seco. Ella se dio cuenta de inmediato. El silencio fue tan incómodo que hasta la nevera parecía sonar más fuerte. Mi hija apareció con sus dibujos y se los enseñó a Laura, que fingió interés, y luego vino hacia mí, se me subió encima, y me preguntó si íbamos a ver una peli después de cenar. Asentí sin pensarlo demasiado. Había que mantener la apariencia, al menos por ahora. Después de acostarla, ella me esperaba en el salón. Estaba sentada con las piernas cruzadas, el mando en la mano, la televisión apagada. Me miró sin hablar. Yo tampoco dije nada. Esperó unos segundos más y luego soltó lo que supongo llevaba todo el día ensayando. No quiero que pienses que esto es algo que llevaba tiempo planeado. Me crucé de brazos. ¿Y qué es entonces? ¿Un impulso? Ella bajó la mirada. No, o sea, no fue un accidente. Pero tampoco fue algo que, no sé cómo explicarlo, Álvaro. Me senté al otro lado del sofá. Empieza por el principio. Tardó en hablar. Miraba el suelo, se frotaba las manos, respiraba hondo. Es alguien que conocí en el gimnasio. Hace unos meses. Coincidíamos en las máquinas. Al principio era solo conversación. Luego empezamos a tomar café después de entrenar. Un día me ofreció llevarme a casa. Y otro día, bueno, pasó lo que pasó. ¿Y ha pasado más de una vez?, pregunté, sin subir la voz. Ella asintió sin mirarme. Varias. Noté cómo se me tensaban los dedos. Los cerré con fuerza. ¿Y cuándo pensabas decirlo? No pensaba decirlo. Pensaba dejarlo. Juro que quería dejarlo. Y justo ayer, cuando llegué, ¿qué era eso? ¿Una despedida con polvo incluido? No respondió. Solo se tapó la cara con las manos. Se quedó así, en silencio. Y yo también. Estuvimos unos minutos sin hablar, hasta que me levanté y dije algo que ni yo esperaba decir: no te voy a gritar. No hoy. Pero esto no se va a quedar así. No pienses que mañana nos levantamos como si nada. Ella asintió. Me fui a la habitación, cerré la puerta, y me senté en la cama con la luz apagada. No me sentía triste. Tampoco enfadado. Era otra cosa. Como si todo lo que había construido, toda la vida que habíamos organizado juntos, se hubiese derrumbado en silencio mientras yo estaba ocupado haciendo listas de la compra. Pasaron los días. Seguimos con la rutina, cada uno fingiendo normalidad. Llevábamos a la niña al cole, comíamos por separado, apenas hablábamos. Pero yo no me quedé quieto. Fui atando cabos. No la espié, pero presté atención a todo. Horarios, excusas, miradas. Empecé a recordar detalles que antes no había considerado importantes: las duchas a deshora, los mensajes que no compartía, los viernes en los que decía que iba a cenar con compañeras del trabajo. Empecé a sospechar que lo del gimnasio no era del todo cierto. Que el tipo ese no era solo un ligue ocasional, sino algo más regular. Quizá alguien que conocía bien. Alguien que llevaba tiempo entrando y saliendo de mi casa sin que yo me enterara. Una tarde, aprovechando que ella había salido y que la niña estaba en casa de mis suegros, me senté en el salón. Cerré todas las puertas, bajé el volumen del teléfono y simplemente me puse a pensar. No en lo que sentía, sino en qué hacer. No podía seguir haciendo como que no pasaba nada. Ella había cruzado una línea y me había dejado a mí en una posición ridícula. Lo peor no era el sexo, ni el engaño. Era la falta de respeto. El descaro. Meter a ese tío en mi casa como si fuera un hotel barato. En mi sofá, en mi salón, con mis fotos de familia colgadas en la pared.
No sé en qué momento exacto se me activó la necesidad de saber todo. Pero ese día, tomé una decisión, iba a averiguar quién era él, cuánto tiempo llevaba esto, y hasta qué punto ella me había mentido. No por celos. Ni siquiera por venganza. Lo necesitaba para no volverme loco. Para tener claro si estaba con una persona que había tenido un desliz estúpido o con una que llevaba meses viviendo una doble vida. Durante una semana no dije nada, pero cada palabra que ella decía me sonaba falsa. Cada frase que antes me parecía inofensiva ahora la diseccionaba en mi cabeza como si fuera una prueba. Ella seguía con su teatro de rutina, como si el incidente en el salón no hubiera ocurrido. Se despertaba, preparaba café, me saludaba con un tono neutro, hablaba con la niña como si estuviéramos en un programa de televisión familiar. Yo la observaba, pero no desde la distancia, sino con una claridad brutal. No necesitaba pruebas físicas. Ya lo había visto. Pero necesitaba entender el nivel de la traición, si ella era la clase de persona que podía mirarme a los ojos después de haberlo hecho, dormir a mi lado y besar a mi hija por las noches como si nada hubiera pasado. El viernes llegué a casa antes de tiempo, sin avisar. No era casualidad. Tenía la sospecha de que el amante seguía viniendo, quizá cuando yo no estaba. Estacioné una calle más abajo y me acerqué caminando. Todo parecía normal desde fuera. Subí sin hacer ruido, abrí la puerta con la llave, y lo primero que noté fue que no había silencio. Había risas, susurros. Me acerqué al pasillo y escuché claramente una voz masculina. No era la tele, no era una llamada, era alguien en casa. Entré sin anunciarme. Cuando entré en el salón, estaban los dos. Él estaba sentado en el sofá, relajado, con una cerveza en la mano. Ella, al lado, con la cara completamente desfigurada por el susto. Él se levantó de golpe, como si no entendiera nada, y ella solo alcanzó a decir mi nombre. No grité. No insulté. No le pegué a nadie. Solo cerré la puerta con calma, caminé hacia ellos y me dirigí a él directamente. ¿Tú eres el del otro día?, pregunté. No respondió, solo se quedó de pie, bloqueado. ¿Te parece normal estar en la casa de otro hombre, bebiendo cerveza en su sofá, con su mujer? El tipo intentó hablar, pero le temblaba la voz. Mira, no quiero problemas, dijo, y entonces me giré hacia Laura. ¿Es este el que conociste en el gimnasio? Ella bajó la mirada. Ni siquiera eso era verdad. Ella se puso a llorar, pero no me importaba. Sal de mi casa, le dije al tipo. Ahora mismo. Dudó un segundo, pero se fue. Ni siquiera intentó defenderse. No dijo que me entendía, ni que lo sentía, ni ninguna estupidez. Simplemente desapareció por la puerta. Y cuando se fue, nos quedamos solos en ese salón que ya no sentía como mío. Ella intentó acercarse, pero retrocedí. ¿Durante cuánto tiempo?, pregunté. ¿Cuántas veces ha estado aquí? No respondió. Habla, Laura. ¿Lo vas a decir ahora todo, o no vas a tener otra oportunidad? Tragó saliva. Desde febrero, dijo en voz baja. Viene cuando la niña está en casa de mis padres. A veces por la tarde, cuando tú estás en la oficina. Me dolía la cabeza. Me costaba mantener la compostura. ¿Y qué más? Se queda a dormir. Una vez. Cuando tú estuviste en Valencia con lo de la auditoría. Cerré los ojos. Me acordé perfectamente de ese viaje. Me llamaba todas las noches. Me decía que me echaba de menos. Y ahora sabía que mientras yo dormía solo en una cama de hotel, en mi cama había otro hombre con ella. ¿Lo quieres?, le pregunté sin rodeos. Tardó mucho en contestar. No sé. Esa respuesta fue peor que un sí. ¿Y si no te hubiera pillado aquel día, qué habrías hecho?
No lo sé, Álvaro. No pensaba. Me sentía sola. Me agobiaba la rutina. Empezamos a hablar y me hacía sentir viva. ¿Y eso justifica todo esto? No lo justifico, te estoy diciendo lo que pasó. Sabes lo que me hiciste sentir, sabes lo que es entrar en tu casa y ver a tu mujer con otro tío, sabes la humillación, sabes lo que significa tener que mirar a tu hija a los ojos mientras finjo que todo está bien, mientras tú te metes con ese tío en mi cama. No dijo nada. Lloraba. Pero sus lágrimas no me despertaban compasión. Me hacían daño. Me daban rabia. Porque lloraba ahora, pero no lloró cuando organizó cada encuentro. No lloró cuando le abrió la puerta a ese tipo. No lloró cuando se desnudó con él. Lloraba ahora porque la había pillado. No por lo que hizo. No dormimos juntos esa noche. Se quedó en el sofá, yo en la habitación. Cerré con llave. Me metí en la cama vestido. No tenía sueño. Solo quería silencio. Estuve horas pensando, no en cómo arreglarlo, sino en cómo reaccionar. No me gustaba sentirme así, débil, traicionado, expuesto. Y sabía que no podía seguir viviendo con ella como si nada. Algo tenía que hacer. Algo que no fuera solo hablar. Al día siguiente, me levanté temprano. Fui a casa de mis padres con la niña, les dije que necesitaba que se quedara con ellos unos días. No preguntaron mucho, pero notaron algo raro. No soy un tío que suele ir con prisa, ni que aparezca a las 8 de la mañana con cara de zombi. Cuando volví, ella estaba recogiendo el salón. Me miró sin hablar. Se va a quedar con mis padres unos días. No quiero que vea cómo se destruye esto. Asintió. ¿Vas a irte tú o me voy yo?, pregunté. No sé qué quieres hacer. Yo sí sé. No puedo mirarte más sin pensar en él. Así que vas a hacer las maletas. Vas a salir por esa puerta. Y no vas a volver sin que lo decidamos juntos. Esta ya no es tu casa. No protestó. No se defendió. No me gritó. Se fue al cuarto, metió su ropa en 2 maletas, cogió su portátil, su bolso, y se fue. No me dijo adiós. Yo no la miré. Cerró la puerta con suavidad. Y por primera vez en semanas, sentí que podía respirar. Cuando Laura salió por la puerta con sus maletas, no tuve una sensación de triunfo ni de alivio, solo una especie de claridad que no había tenido en semanas. No era una claridad emocional, sino práctica. Tenía que decidir qué iba a hacer con todo esto. Había pasado un mes viviendo entre sospechas, silencios, miradas incómodas, noches sin dormir y escenas que habría preferido no haber visto nunca, así que necesitaba recuperar algo de control. No buscaba castigarla por deporte, ni quería que se arrastrara, pero sí quería que entendiera que no podía tratarme como si fuera un accesorio de la casa, alguien que aguanta todo sin reacción. Yo no era eso. Nunca lo fui. Y aunque la humillación me había golpeado como un ladrillo, no iba a quedarme sentado esperando a que ella decidiera qué hacer conmigo. El primer paso fue averiguar quién era exactamente ese tipo, porque hasta ese momento solo sabía que estaba metido en mi vida de una forma inaceptable, y no pensaba quedarme con la versión edulcorada que ella me había contado. No confiaba en nada de lo que había dicho. Ni en los tiempos, ni en las circunstancias, ni en la forma en que se conocieron, ni en la supuesta intención de dejarlo. Era evidente que llevaba tiempo entrando y saliendo de mi casa cuando yo estaba trabajando o cuando la niña no estaba. Así que decidí ir al gimnasio donde ella decía haberlo conocido, aunque ya sabía que esa parte era mentira, pero lo importante era empezar por algún lugar porque necesitaba datos reales. No tenía ninguna intención de montar un espectáculo ni de ir a buscar peleas, pero sí necesitaba tener un nombre, una ocupación, una ubicación. Un mínimo de información para poder decidir mis siguientes pasos.
Fui un lunes por la tarde. Me apunté diciendo que quería probar una clase, pero en realidad estaba observando. No reconocí a nadie de los que había visto de lejos aquel día, pero pregunté discretamente a un monitor si conocía a un chico alto, moreno, de unos 30 y pocos, que solía entrenar por las mañanas y que llevaba gorra muchas veces. Fingí que pensaba que era mi primo, así que la pregunta no levantó sospechas. El monitor me dijo que sí, que se llamaba Sergio, que venía por las mañanas cuando salía de turno, porque trabajaba como reponedor en un supermercado grande de la zona. También dijo que a veces venía acompañado de una chica, que no sabía si era su novia o alguien con quien entrenaba, y describió a una mujer que no encajaba con Laura, lo cual me hizo pensar que ella no había coincidido con él allí, lo que confirmaba que el gimnasio era solo una tapadera. Aún así, ya tenía un nombre. Con eso avancé. Localicé el supermercado, fui un par de veces, esperé en el coche hasta que vi a alguien que coincidía con la descripción. Era él. Lo reconocí por la postura, por cómo caminaba, y sobre todo por la gorra. Lo seguí con el coche a distancia prudente cuando salió del turno, no con intención de confrontarlo, sino para saber dónde vivía. Llamó a alguien por teléfono y escuché fragmentos de la conversación porque pasó muy cerca del coche. Planeaba ir a lo de Laura por la tarde si ella podía. En ese momento entendí que, aunque ella se había marchado de casa, él no sabía nada de eso, lo cual significaba que seguían teniendo comunicación activa. Eso me sirvió para confirmar que ella no había cortado con él como decía. La venganza no iba a ser pegarle a nadie, ni insultar, ni montar espectáculos. Quería algo que tuviera impacto, que afectara a ambos de manera directa. Algo que les dejara claro que no podían pisarme sin consecuencias. Una de las cosas que más me molestaban era que él había entrado en mi casa como si fuera un invitado habitual. Así que tomé una decisión sencilla y directa, iba a sacarlo de la sombra y ponerlo en el centro del problema. Ya tenía su nombre, su lugar de trabajo y su dirección. Lo siguiente era hablar con gente que debía estar al tanto, porque no tenía sentido que yo cargara con todo en silencio. Lo primero que hice fue citar a mis suegros. Los invité a casa un miércoles por la tarde, cuando sabía que Laura estaba trabajando y la niña seguía en su colegio. Ellos vinieron sin sospechar nada. Les ofrecí café, cerré la puerta del salón y les dije que necesitaba que se sentaran. Los dos se miraron entre sí, preocupados. Les conté todo sin adornos. No grité. No insulté a su hija. Solo relaté los hechos. Les dije que había visto con mis propios ojos cómo un hombre salía de mi casa medio vestido. Les dije que ella había confesado la relación. Les dije que llevaba meses entrando aquí sin mi conocimiento. Mi suegra se quedó blanca. Mi suegro se levantó y caminó por el salón como si estuviera procesando una pérdida. No sé si estaban más sorprendidos por lo que había pasado o por el hecho de que yo lo contara con tanta calma. Me preguntaron si quería divorciarme. Les dije que todavía no lo sabía, pero que no podía continuar mientras ella siguiera mintiendo. Después de hablar con ellos, tomé la segunda parte del plan. Visité el supermercado donde trabajaba Sergio. Pedí hablar con el responsable de personal. Le dije que necesitaba informarle de algo importante relacionado con uno de sus empleados. No fui buscando que lo despidieran, pero tampoco iba a proteger a alguien que había entrado en mi casa como un ladrón emocional y físico. Le conté que ese trabajador había mantenido relaciones con mi esposa dentro de mi hogar y que lo había descubierto en una situación que podría haber terminado en una denuncia. El encargado me escuchó con cara seria y me dijo que eso debía hablarlo directamente con él, pero que entendía que estaba poniendo en conocimiento algo que podía afectar a terceras personas. Lo dejé ahí. No quería que perdiera su empleo porque no soy quien para hundir la vida laboral de nadie, pero sí quería que sintiera la presión de saber que ya no estaba escondido, que mis ojos estaban sobre él y que mis pasos eran firmes.
La tercera parte del plan fue la más difícil pero también la más calculada. Le mandé un mensaje a Laura. No un insulto, ni una súplica, ni un reproche emocional. Un mensaje claro. Esta tarde a las 8 vienes a casa. Vamos a hablar de tu relación con Sergio. Si no vienes, tomaré decisiones sin ti. Ella respondió al instante. Voy. No añadió nada más. Esa tarde llegó puntual. Entró seria, sin maquillaje, con ropa de trabajo, sin intentar suavizar nada. Se sentó en el sofá sin que yo se lo pidiera. ¿Qué has hecho?, preguntó. Lo que tenía que hacer. Ella tragó saliva. Mi madre me ha llamado llorando. Normal, se ha enterado de lo que hiciste. Ella se llevó la mano a la cara. ¿Has ido al trabajo de Sergio? Sí. No he pedido que lo echen. Solo he informado. Ella se inclinó hacia adelante. ¿Por qué haces esto? Porque quiero que entiendas que no soy un estúpido. Porque quiero que sepas que lo que hiciste no desaparece cerrando la puerta y llorando. Porque quiero recuperar mi posición. Porque no pienso proteger tu imagen mientras tú destrozaste la mía. Porque ahora mismo no estás en posición de exigirme nada. Ella respiró hondo. Yo sé que te hice daño. Yo sé que lo que pasó no tiene justificación. No quiero tu arrepentimiento ensayado. Quiero que entiendas que esto tiene consecuencias reales. Ella intentó decir algo más, pero levanté la mano. Todavía no he terminado. Tu amante cree que puede seguir en contacto contigo como si no hubiera pasado nada. Por mi parte, no pienso permitir que mantengas dos vidas paralelas mientras yo me quedo en el limbo. O lo cortas definitivamente o yo tomo otro camino. Ya está cortado. No lo está. No si él planeaba venir aquí hoy. Ella bajó la mirada. Lo dejaré. Te lo digo sin rodeos. Lo voy a dejar. No sabía si creerla, pero mi venganza no era obtener una confesión ni escuchar promesas. Mi venganza era demostrarle que yo no era un mueble que se deja en una esquina mientras uno va y viene con un amante. Mi venganza era recuperar el control, enfrentarla con su propia realidad, obligarla a hacerse cargo de lo que había provocado, desmontar la comodidad de su doble vida, sacarla de ese escondite emocional en el que ella actuaba como víctima de su propio deseo. Cuando terminó la conversación, se fue sin decir adiós. No intentó tocarme, no intentó llorar encima de mí, solo recogió su bolso y salió. Y esa frialdad me confirmó algo importante: la venganza no consistía en destruirla, sino en posicionarme. Lo había logrado. Y ahora quedaba la última parte. Decidir si lo nuestro tenía arreglo o si la venganza era solo el principio de la separación definitiva. Pasaron 3 días desde aquella última conversación. Ella no volvió a escribirme ni a llamarme, y yo tampoco lo hice. No sentí la urgencia de saber en qué andaba ni si había cumplido su promesa de cortar con él. Me limité a estar con mi hija, a llevarla al colegio, a contestar preguntas con frases cortas, a hacer la compra, a mantener la casa limpia. En esos días, me di cuenta de algo que no había querido aceptar hasta ese momento: ya no me dolía como antes. La imagen seguía ahí, los recuerdos también, pero había pasado algo en mí. Ya no se trataba de celos ni de rabia ni de una necesidad de justicia. Era una mezcla de decepción y cansancio. Había estado tan ocupado sobreviviendo al golpe que no me había parado a pensar si realmente quería seguir con ella. Y cuando lo hice, la respuesta fue mucho más simple de lo que esperaba. No lo sabía. No tenía una certeza. No sentía odio ni amor, solo una especie de neutralidad desconcertante. Y eso era lo que más me preocupaba. El sábado por la mañana me llamó. Atendí. Me dijo que necesitaba hablar, que esta vez no iba a justificarse ni a explicarse, que solo quería cerrar este capítulo como personas adultas.
Le dije que viniera por la tarde, que la niña no estaría. Colgó sin decir nada más. Y durante el resto del día, no sentí ansiedad ni expectativa. Sabía que esa conversación era inevitable, que no se podía dejar todo colgando, que lo que había pasado entre nosotros merecía un cierre. A las 6 en punto sonó el timbre. Le abrí. Venía vestida de forma sencilla, sin maquillaje, sin intención de impresionar, con una carpeta en la mano. Pasó al salón. No se sentó hasta que yo lo hice. Se notaba que no tenía claro cómo empezar. La miré y le dije que hablara. Ella respiró hondo y empezó. He estado pensando en todo. En lo que hice, en cómo te hice sentir, en lo que pasó después. Y no espero que me perdones, ni que esto se arregle, ni que volvamos a estar bien, porque lo que hice fue inaceptable. Me porté como una egoísta, como alguien que no midió las consecuencias, y no me di cuenta de lo que tenía hasta que lo rompí. Mantenía la mirada fija, no estaba actuando. No te vengo a pedir nada. No quiero manipularte ni provocarte lástima. Solo quiero decirte que he terminado con Sergio. Definitivamente. Lo bloqueé de todos lados. No porque tú me lo hayas pedido, sino porque entendí que nunca fue una relación real, fue una forma de escapar de todo lo que no me atrevía a enfrentar. No lo justifico. Solo te explico. Hizo una pausa, pero no hablé. Durante muchos años, Álvaro, sentí que todo giraba alrededor de la rutina, del trabajo, de la niña, de las obligaciones. Y eso no era culpa tuya. Tú estabas ahí, siempre estabas. Pero yo no supe pedir lo que necesitaba. Me fui desconectando. Me fui alejando sin decir nada. Y en vez de hablar contigo, busqué una salida estúpida. ¿Y ahora qué quieres?, pregunté, sin alterarme. Quiero saber si tú necesitas que hablemos de un divorcio, o si prefieres que nos demos un tiempo para pensar. No voy a insistir. Si tú me dices que esto no tiene solución, lo aceptaré. Apoyé los codos en las rodillas y la miré fijo. Yo no te voy a perdonar ahora. Ni sé si algún día podré hacerlo. Pero tampoco estoy listo para tomar decisiones definitivas. No por miedo ni por esperanza, sino porque aún no lo tengo claro. Tengo demasiadas preguntas sin responder, y no me gusta cerrar cosas sin estar seguro. Ella asintió. ¿Te dolió más el engaño o el cómo te lo oculté? Me dolió que usaras mi casa, mi espacio, como si nada importara. Me dolió tu frialdad. Me dolió sentirme reemplazable. No sé si me engañaste por aburrimiento o por necesidad, pero lo que sí sé es que no lo hiciste pensando en lo que íbamos a perder. Y eso dice mucho. Yo sé lo que perdí, dijo ella. Aunque no lo demuestre, aunque parezca que no me afecta, me levanto cada día sintiéndome un poco más miserable. Me alejé de ti, de nuestra hija, de una vida que no era perfecta pero era digna. Y me alejé sin pelear, sin intentar cambiar las cosas. Le pregunté entonces lo que llevaba días evitando. ¿Tú me querías cuando empezó todo esto? Sí. Pero no como antes. No como al principio. Y eso fue lo que me confundió. Pensé que si ya no sentía lo mismo, entonces era normal buscar otra cosa. Y no, no lo era. Lo fácil era irse. Lo difícil era hablar contigo. Lo difícil era mirarte a los ojos y decirte que ya no estaba bien. Y no lo hice. Te traicioné, te mentí, te oculté cosas. Y eso es algo que ni siquiera yo puedo perdonarme. ¿Y tú te arrepientes de verdad o te arrepientes de haber sido descubierta?, pregunté con dureza. No dudó. Me arrepiento de haberlo hecho. Incluso si nunca lo hubiera sabido, me lo habría seguido reprochando. No era feliz. No me llenaba. Era solo un parche. Me hacía sentir viva por momentos, pero después me sentía vacía.
como si cada encuentro me quitara algo. ¿Qué te quitó? Mi respeto por mí misma. La confianza contigo. La seguridad que teníamos como familia. Todo eso lo arruiné. Me quedé en silencio. Ella sacó unos papeles de la carpeta. Son borradores de un posible acuerdo de separación. No es definitivo. No lo firmes si no quieres. Pero quería que supieras que, si decides terminar con esto, estoy dispuesta a hacer las cosas de forma justa. No quiero pelea. No quiero discutir por la casa, por la niña, por el coche. Solo quiero arreglar el daño lo mejor posible. Me sorprendió, pero no lo demostré. Tomé los papeles y los dejé sobre la mesa. Te agradezco que no vengas a luchar por lo material. Pero esto no se trata de bienes. Se trata de confianza. Y eso no se compra, no se reparte ni se firma. Ella lo entendió. Lo sé. Y aunque me duela, acepto lo que venga. Se levantó, me miró una vez más y dijo, no te odio si decides seguir tu vida. Te entiendo. Y si en algún momento quieres hablar, estaré. Asentí. No sé si podré. Pero gracias por no empeorar más las cosas. Caminó hasta la puerta, se detuvo un segundo, y salió sin mirar atrás. Esa noche me senté en el salón, solo. No lloré, no bebí, no encendí la tele. Me quedé mirando la carpeta con los papeles. No tenía respuestas. Pero por primera vez, no sentí urgencia. Podía decidir con calma. Porque ya no estaba en el suelo. Ya no me sentía víctima. Había recuperado algo que no había tenido en semanas, el control. La carpeta con los papeles de separación estuvo encima de la mesa del salón durante 5 días sin moverse, sin que yo la tocara ni una sola vez. No por indiferencia, sino porque necesitaba tomarme el tiempo que nadie me había dado desde que todo esto empezó. Por primera vez en semanas no sentía el impulso de responder a nada, de actuar, de vengarme, de controlar la situación, y eso ya era una señal clara de que algo había cambiado. Las primeras noches dormí mal, con la cabeza llena de frases inconclusas, de imágenes desagradables, de conversaciones pasadas que ahora parecían absurdas, pero poco a poco empecé a dormir mejor. No porque todo se hubiera arreglado, sino porque ya no sentía esa presión constante en el pecho que me había acompañado desde el día en que volví antes de tiempo a casa y vi lo que vi. Había aceptado que la vida no se iba a detener por esto, y que yo tampoco debía hacerlo. El lunes llevé a mi hija al colegio como siempre, y cuando regresé, preparé café y me senté frente a la carpeta. La abrí, leí todo con calma, repasé cada apartado como si estuviera revisando un contrato de trabajo. No había trampas, no había condiciones abusivas, no había señales de manipulación. Lo que había era una especie de rendición ordenada, como si Laura hubiera asumido que no iba a haber reconciliación y que lo único que quedaba era salvar lo poco que no se había roto. No me generó rabia. Me generó algo más difícil de explicar, algo parecido a la tristeza, pero sin lágrimas. Era como ver el final de algo que había durado mucho, que me había costado construir, y que ahora estaba desmontado delante de mí con documentos firmados y listas de reparto. Me quedé mirando la hoja principal unos minutos más. No la firmé. Tampoco la rompí. Cerré la carpeta y la dejé en la estantería, no porque quisiera retomar nada con ella, sino porque entendí que no era el momento para actuar desde el impulso. Al día siguiente la llamé. Le dije que no firmaría nada todavía, que necesitaba cerrar este ciclo a mi manera, y que cuando tuviera una decisión final se lo haría saber. No discutió. No me preguntó cuándo. Solo dijo que respetaba mi ritmo. Esa fue la primera conversación en la que no hubo tensión. Hablamos sin reproches, sin interrupciones, sin el peso de todo lo que ya se había dicho. No se disculpó de nuevo y yo no la interrogué más.
Lo entendí como un pacto silencioso, ya no íbamos a remover el pasado, solo íbamos a resolver lo que quedaba de la forma. Te juro que no soy celoso. Ni controlador. Ni paranoico. Si alguien me hubiera dicho hace un mes que me iba a pasar esto, me habría reído en su cara. Pero ese martes, al volver a casa un poco antes de lo habitual, lo vi. Lo vi con mis propios ojos y me costó segundos, no, minutos, procesar lo que estaba pasando. Mi casa. Mi salón. Mi sofá. Y un tipo con los pantalones medio bajados, saliendo por la puerta trasera como si lo persiguiera la policía. Ni siquiera pude verle bien la cara, porque llevaba una gorra puesta y salió a toda velocidad. Pero eso no fue lo peor. Lo peor fue verla a ella. A Laura. Mi mujer. De pie, con la camiseta arrugada, sin sujetador, mirando hacia mí con una expresión que no se me va a olvidar jamás, mezcla de sorpresa, culpa y algo más que no supe identificar. Miedo, tal vez. Álvaro. No es lo que piensas, dijo. La frase más absurda del universo. Ni ella se la creía. No dije nada. Me quedé quieto. Con la bolsa del súper en una mano y las llaves en la otra. El sonido de los cielos derritiéndose en el suelo era lo único que rompía el silencio. No me puse a gritar. No rompí nada. Solo dejé la bolsa, cerré la puerta, bajé las persianas del salón y me fui a la habitación. Me senté en la cama sin saber si reírme o vomitar. No era por el tipo. Ni siquiera por la traición en sí. Era por el teatro. Por lo absurdo de la escena. Porque un día estás pensando en si pagar el seguro del coche en 1 o 2 cuotas, y al siguiente estás viendo como otro hombre se sube los pantalones en tu casa mientras tú aún llevas puesta la chaqueta de la oficina. No la confronté ese día. No tenía ni fuerzas. Ni ganas. La escuché llorar fuera, moquear, mandar mensajes frenéticos. Pero no salí de la habitación. Cenó sola. Durmió en el sofá. Al día siguiente, se fue al trabajo como si nada. Pero yo ya no era el mismo. Algo dentro de mí se había roto. Algo que no iba a arreglarse con una conversación, ni con una disculpa, ni con un es que me sentía sola. Y no fue casualidad. No fue una vez y ya. Eso lo supe después. Pero en ese momento, lo único que sabía era esto, algo que llevaba años construyendo se había caído en 5 segundos, y ahora tenía que decidir si recogía los pedazos, o si los dejaba tirados y prendía fuego a todo. A la mañana siguiente no sonó la alarma. Me desperté solo, sin que Laura me dijera que el café estaba hecho ni que tenía que darme prisa porque íbamos justos para llevar a la niña al cole. Solo. En la cama. Con la almohada de ella vacía. Fui al baño, me lavé la cara sin mirarme al espejo y después bajé a la cocina. No estaba. Ni su bolso, ni su chaqueta, ni su coche en la calle. Se había ido temprano. Supongo que no quería verme. Y yo tampoco quería verla a ella. La rutina me salvó de tener que pensar mucho. Preparé el desayuno de mi hija, la llevé al colegio como todos los días y me fui al trabajo con el piloto automático. Durante el trayecto no puse la radio ni miré el móvil. Todo el camino estuve repitiéndome la misma pregunta una y otra vez, sin respuesta. ¿Quién era ese tío? No lo reconocí. Ni del barrio, ni del trabajo, ni de su entorno. Me sentía como un imbécil, porque en ningún momento se me pasó por la cabeza que ella pudiera estar con otro. Nunca revisé su móvil, nunca dudé de sus salidas, nunca le pregunté más de lo necesario. Me comporté como un marido tranquilo, de esos que confían porque piensan que todo está bien. Y ahora tenía esa imagen clavada, la puerta abierta, el tío corriendo, y ella con esa cara de haber sido pillada en medio de un crimen. Cuando volví a casa por la tarde, todo estaba en su sitio.
El salón limpio, los cojines acomodados, el olor a ambientador barato encubriendo el ambiente. Ella estaba en la cocina, haciendo como que preparaba algo. Me saludó como si nada. Hola, dijo. Le respondí con un hola seco. Ella se dio cuenta de inmediato. El silencio fue tan incómodo que hasta la nevera parecía sonar más fuerte. Mi hija apareció con sus dibujos y se los enseñó a Laura, que fingió interés, y luego vino hacia mí, se me subió encima, y me preguntó si íbamos a ver una peli después de cenar. Asentí sin pensarlo demasiado. Había que mantener la apariencia, al menos por ahora. Después de acostarla, ella me esperaba en el salón. Estaba sentada con las piernas cruzadas, el mando en la mano, la televisión apagada. Me miró sin hablar. Yo tampoco dije nada.